Muy buenos días, papitos de luz. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy venimos a brindarles una capacitación respecto a manejo comportamental ante situaciones de crisis, debido a que esta situación es eh, muy frecuente con nuestros chiquitos y puede desarrollarse en cualquiera de sus ámbitos, ya sea ámbito educativo, ámbito familiar o en cualquiera de las esferas en las cuales los chiquitos se desenvuelven. Razón por la cual pues, es muy necesario que tengamos ciertas pautas y ciertas herramientas respecto a dicha temática. Esta capacitación está a cargo del área de psicología y del área de terapia ocupacional. Esperamos que la información que les brindemos pues, sea totalmente clara. De igual manera, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pueden dejarlo en los comentarios. Y de igual manera, los papitos de Naval tienen una asesoría mensual en la cual podemos utilizar para esclarecer esas dudas y pues de pronto dejar más claras las diferentes herramientas y toda la información que vamos a brindar a continuación. Bueno, para dar inicio es importante hablar sobre la agitación psicomotora, la cual es la respuesta física que tienen nuestros niños frente a alguna situación que les pueda desencadenar malestar. ¿Sí? Por lo cual es importante que cada uno de nosotros como papás conozcamos las particularidades que tienen nuestros hijos. Estos chiquitos tienen diferentes particularidades a nivel comportamental, a nivel de habilidades, entonces es importante identificar todos esos pequeños factores. ¿Sí? Si yo conozco a mi hijo, sé que de pronto algún ruido en específico le puede generar malestar o algún tipo de comida o algún tipo de palabra. ¿Sí? Entonces, por eso es muy necesario que cada uno de nosotros conozca esas particularidades, precisamente para darnos cuenta las respuestas físicas que puede estar teniendo nuestro hijo, lo cual nos puede estar en algún futuro avisando que una crisis puede estarse presentando próximamente. Y de esa manera podemos prevenir que esta situación suceda y evitar pues, alguna situación en la cual pueda estar involucrado nuestro hijo, alguna otra persona, ya que ustedes saben que mediante estas crisis en algunas ocasiones pueden verse maltratadas algunas de las personas que estén alrededor o pues los mismos usuarios, los mismos niños. Bueno, este tipo de crisis y de situaciones se puede presentar desde la parte verbal, en la cual de pronto si nuestro niño tiene la capacidad de manifestarlo, nos puede decir lo molesto que está o lo incómodo que está, o directamente desde la parte física, en la cual pues ya puede tener diferentes respuestas, como lo puede ser agredir o como puede ser autoagredirse o votar algo, sí, hay que, no podemos decir una generalidad del comportamiento, sino que pues en los momentos en los que esta situación sucede, pues ahí vamos viendo qué es lo que puede generar este tipo de situación. Eh, no hay una situación clara en la que podamos decir que puede venir una crisis. ¿Sí? Depende de cada uno de nuestros niños, depende de muchos factores, tanto personales del niño, como también lo pueden ser ambientales. Es necesario hacer énfasis en el conocimiento que tenemos nosotros frente a cada uno de nuestros hijos. De igual manera, también puede ser producto de alguna problemática de salud, pero pues lo vamos a abordar un poco más adelante. Un episodio de crisis o de agitación psicomotora es necesario abordarlo inmediatamente para evitar que esta situación de pronto crezca y pueda generarle alguna situación de malestar tanto al usuario, al niño que esté generando la crisis, como a las personas que estén alrededor. Es importante que aprendamos a diferenciar si realmente estamos ante una crisis o estamos ante una pataleta, lo cual una de mis compañeras más adelante lo va a abordar para que quede un poco más claro. Cuando nos encontremos frente a una crisis, es importante ver cuál es la razón que está generando esta crisis, ya que si, por ejemplo, puede ser que a nuestro hijo el ruido de una sirena de policía sea el que le genere ese malestar, podemos, al ser
un desencadenante ambiental, podemos fácilmente suprimir este sonido y asimismo pues evitar que la crisis pues siga creciendo. De esta misma manera hay que ver si la frecuencia con la cual están sucediendo estas crisis es mucha, es muy frecuente, para ver y descartar si hay alguna situación médica que pueda estar generando, ya que pues nuestros chiquitos pueden tener diferentes situaciones físicas, digamos un dolor de estómago, un dolor de muela, y a veces no pueden tener la capacidad clara de explicar qué es lo que les está sucediendo. Por eso pues es necesario siempre estar teniendo supervisión del estado de salud de nuestros chiquitos para evitar que de pronto algo pequeño pueda desencadenar algo mucho más grande. Aquí hay algunos factores de riesgo que pueden generar eh, que se desencadene una agitación psicomotora o una crisis. Entre ellos están los cambios en el estilo de vida. Tenemos en cuenta que a veces nuestros chiquitos, principalmente los que tienen diagnóstico de autismo, son chiquitos muy rigurosos, tienen rituales, tienen horarios claros, rutinas frente a las cuales están acostumbrados. ¿Sí? Al ser chiquitos tan rigurosos y tan cuadriculados algunas veces, el hecho de que les cambiemos una simple rutina de estas puede generar bastante malestar, razón por la cual debemos, como lo hemos dicho anteriormente, conocer mucho este tipo de rutinas que se están creando y nuestros hijos qué tan rigurosos pueden llegar a ser. Cuando nuestros niños son tan rigurosos, hay formas de disminuir esta situación, lo cual puede ser anticiparlos frente a la situación que se viene al cambio que se está generando. Fácilmente se les puede decir que se les va a cambiar la rutina, ¿sí? Que de pronto hoy no vamos a ir al parque a las 2 de la tarde, sino hasta las 3. Y esto genera que los niveles de ansiedad de nuestro niño puedan disminuir. También tenemos factores como el duelo, que son cosas más internas, que de pronto nuestros niños no nos están expresando una situación, una tristeza o una incomodidad frente a algo, pero sí está presente. ¿Sí? Entonces esto lo vemos a nivel de comportamiento, que podemos ver que nuestros niños están más agresivos, más dispersos, no están prestando atención. Entonces hay que ver cómo las situaciones familiares y todo lo que está sucediendo en nuestros hogares puede estar afectando al niño y puede que precisamente por su poca verbalización o porque nuestros niños no hablen de la manera más clara, los puede estar de igual manera afectando y pues esto se va a presentar a nivel de su comportamiento. Están también los factores ambientales que pueden ser ruidos, puede ser también luz, ¿sí? Exceso de luz o luces que puedan estar eh, afectando de pronto a nuestro niño. De igual manera, los lugares que están con demasiada gente o demasiado calor, demasiado frío, ¿sí? Pueden estar afectando de manera significativa a nuestro niño y puede que nosotros no nos demos cuenta. Por esa razón, reiteramos el hecho de conocer nuestros niños. Problemas en su red primaria, lo que hablábamos anteriormente de las situaciones conflictivas o demás que puedan estar sucediendo en el hogar. Individuales, nuestros niños fácilmente pudieron tener un mal día. Si se levantaron de pronto irritados, como cualquiera de nosotros puede levantarse irritado, y esto puede generar una situación de crisis fácilmente. Cambios en estilo de vida. Es importante que cuando estos chiquitos están acostumbrados a un lugar, eh, se les debe informar, respetar y anticipar como tal si se va a llegar a hacer algún cambio. De pronto una mudanza o algo similar, si van a cambiar el entorno al cual el niño está acostumbrado, a veces es necesario generar este tipo de anticipación y de negociación eh, para que el niño pues sienta como de la mejor manera un cambio que le puede generar bastante incomodidad. De igual manera, la frustración, ya que sabemos que nuestros niños algunas veces tienen dificultades
frente a diferentes aspectos de la vida, puede ser en el estudio con las matemáticas o, o la lectura, sí, diferentes de estos factores de estos pueden generar en ellos frustración. ¿Sí? Nuestros chiquitos, generalmente los chiquitos con autismo, tienen diferentes niveles de tolerancia a la frustración, por lo cual es necesario conocerlos y saber qué tanto les podemos exigir y en los momentos en los que les exijamos ver su reacción. ¿Sí? Cuando nuestros niños empiezan a manifestar de pronto este malestar o que no están logrando hacer la actividad propuesta, ellos pueden verbalizarlo de diferentes maneras o mediante su comportamiento. Entonces, mediante la observación que nosotros les hacemos a estos chiquitos, podemos ver si alguna de estas situaciones le están generando este malestar y podemos anticiparnos a una crisis, podemos de pronto reducir la intensidad de las actividades o darles como un tiempo fuera, pues para evitar que de pronto llegue a haber este escalamiento y nuestros chiquitos puedan de pronto generar una crisis. Es importante ver la intensidad con la cual se está presentando esta situación de agitación psicomotora, ya que eh, nuestros niños cuando van a empezar a escalarse nos dan ciertas pistas o ciertos llamados de atención para que nosotros de esta forma, al conocer estos llamados de atención, disminuyamos de pronto la situación que le pueda estar generando malestar. Eh, por eso es importante pues conocer muy bien a nuestros chiquitos, saber qué sonidos pueden estar generando los que de pronto no tienen verbalización. Eh, eh, de igual manera, saber qué movimientos pueden estar generando antes de una crisis, para que asimismo nosotros vayamos viendo qué es lo que está sucediendo y así podemos, no sé, si la razón es ambiental, como un ruido, como una luz, como una palabra, podemos disminuir este ruido, esta, esta emisión de luz o podemos cambiar al niño de lugar. ¿Sí? Hay que buscar diferentes estrategias precisamente para disminuir la posibilidad de una crisis, la cual pues va a evitar que el niño pues genere genere el llevar a cabo la actividad que está haciendo en el momento. ¿Sí? Porque pues una crisis va a evitar que el niño esté consciente de lo que está sucediendo y pues va a generar que haya que borrar, bueno, algunas de las pautas que podemos hacer para que podamos bajar este nivel comportamental de nuestros niños son las siguientes. Respetar el espacio personal, entender que si está en un momento de crisis, el niño necesita su espacio pues precisamente para soltar la emoción que está generando. ¿Sí? De igual manera, también pues, precisamente al conocer a nuestro niño sabemos si durante una crisis él necesita estar solo o necesita de pronto total compañía. Hay chiquitos que se calman mediante abrazos, mediante el contacto físico. Entonces por eso es muy importante saber las particularidades de nuestros hijos. De igual manera, si nuestro niño está exaltado, lo que menos debemos hacer es estarlo provocando y estarlo molestando, porque esto lo que genera es aumentar la crisis. Por eso hay que respetar tanto su espacio como la emoción que el niño está sintiendo. Es importante establecer contacto verbal, hablarles, cuestión de que ellos sepan qué es lo que está sucediendo, de que está la persona ahí para lo que necesite y si es posible, si nuestro niño tiene verbalización, que él pueda de pronto mediante el habla, mediante la expresión de sus sentimientos, poder expresar lo que está sintiendo y de esta manera bajar los niveles de ansiedad. Si de pronto nuestro niño está haciendo algo en específico que pueda estar atentando frente a su integridad o demás, hay que tratar de ser lo más conciso posible y brindar las órdenes de manera clara. ¿Sí? Si necesitamos que nuestro niño suelte un vaso, no le vamos a dar como 10.000 vueltas para decirle suelta el vaso, sino hay que ser claro, suelta el vaso, dame el vaso. Más no, ven, hay que mirar el vaso que tienes en la mano. No, o sea, hay que ser claro con con lo que se le va a decir, ya que pues nuestros niños entienden
generalmente las instrucciones más claras y concisas y más en estos momentos de exaltación. Y es importante identificar cuál es la razón de la crisis. ¿Sí? Hay que mirar qué demandas o qué sentimientos son los que está presentando el niño, pues para sí mismo mirar si se puede negociar, si hay forma de reducir la crisis en el momento y así podemos hacer que los... Y asimismo podemos reducir los efectos de una crisis que pueden ser eh, nocivos a nivel físico y pues puede generar a largo plazo molestias. De esta manera podemos reducir los efectos que pueden tener una crisis, ya pueden ser a nivel físico o emocional con, con nuestros niños. Bueno, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Javier Marín, yo soy psicólogo de la Fundación Ludus y pues bueno, vengo a continuar acá esta temática que venimos trabajando previamente. De mi parte, una excusa por no aparecer en el video, tuve un problema con la cámara del computador y pues por ende solo puedo grabar un audio de voz, pero espero eso no afecte de ninguna forma el hecho de poder transmitir lo que voy a mencionar de aquí en adelante y pues continuando con la presentación, ¿vale? En esta ocasión voy a especificar acerca de la teoría de la mente. Esta es una teoría propuesta por autores como Premack y Woodruff en 1978, viniendo de otras teorías previas, por ejemplo, autores como Wilhelm Wundt, que es uno de los precursores de la psicología en general, ¿sí? Y es una construcción de términos que ellos aterrizan más hacia esto que se llama la teoría de la mente, ¿sí? ¿Qué es la teoría de la mente? Una dificultad para poder comprender los estados mentales de otra persona y los propios en cuanto a una persona con autismo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Partiendo primero de que son estados mentales, en este caso son emociones, pensamientos, deseos, intenciones y predicciones conductuales del otro. ¿Esto a qué se resume? Se resume a que una persona con autismo tiene mucha dificultad para comprender las emociones de la otra persona, las intenciones de las acciones y de las emociones de la otra persona, justamente de los pensamientos y justamente como estos deseos que la otra persona pueda proyectar y que prácticamente pues la persona con autismo no va a poder entender, ¿sí? Esto se asocia mucho también a temas, no tanto de localización de que aquí en esta parte del cerebro queda esto, aquí otro, más que eso, es que hay un trabajo neuronal fuerte en la parte del lóbulo frontal, pero no quiere decir que sea la única parte que pueda especificar el trabajo, por ejemplo, de el pensamiento o la conciencia propia, ¿sí? Sino que eso es una función cerebral bastante compleja y bastante, pues, completa, ¿sí? Entonces, justamente también lo explico porque pueden escuchar en algún momento que hay funciones ejecutivas como solución de problemas, capacidad de pensamiento y toma de decisiones que pues va a ser difícil considerar para una persona con autismo, incluyendo en este caso poder prever o entender que la otra persona tiene una intención con lo que hace o con lo que me está pidiendo, ¿sí? Como consecuencia de no, digamos, como consecuencia, da como fin no entender las emociones de los terceros, no anticipar los pensamientos, ni comprender las interacciones a nivel social, ¿sí? Eso completando con lo anterior, desatando eh, las limitadas o nulas estrategias ante el estrés y la frustración, y pues con ello desencadenando probables disregulaciones a nivel emocional, ¿vale? Eso es algo muy general de lo que aporta esta teoría, entre otras, pero pues vi muy propicio citar esta porque va muy aterrizada al tema que estamos viendo, ¿vale? Esto tiene unos factores desencadenantes a partir de esta probable desregulación emocional y parte perdón, dificultad para comprender y manejar las relaciones sociales, comprendiendo pues como para el diagnóstico un aspecto base y es la dificultad en la comunicación y la interacción social, ¿vale? Esto también va a generar y pues repercutir en las áreas de ajuste de la persona y pues va a conllevar probablemente a una disregulación emocional. Justamente dificultad en la comunicación,
a las anomalías en el procesamiento sensorial, también entendemos que la parte sensorial está bastante disregulada y que pues obviamente hay conductas que de pronto ejecutan, por ejemplo, stimmings. ¿Qué significa un stimming? Entre comillas, una estereotipia, por ejemplo, con las manos, algo con un objeto, ¿sí? Y que si esto no está tan presente en la rutina de la persona, pueden haber justamente desregulación emocional. Dificultad para tolerar los cambios imprevistos. Una persona con autismo está claramente muy ligada a una rutina específica y eso también, si esta rutina se rompe, ¿sí? Si se ve muy afectada y si no tiene la capacidad de pronto de prever, obviamente, y no hay una persona que le anticipe verbal o visualmente qué es lo que está pasando, pues la persona va a entrar en un momento bastante crítico, porque para ellos es bastante, digamos, sagrado lo que es la rutina, ¿sí? Niveles de exigencia poco ajustados a sus capacidades. Obviamente, si la persona está aprendiendo, por ejemplo, a emitir apenas unas sílabas muy pequeñas por repetición y le pedimos que nos diga palabras completas, pues no va a entender ni siquiera por qué es de esa exigencia y pues se va a irregular probablemente, ¿cierto? Y la dificultad para planificar, tomar decisiones y solucionar problemas que solo vimos ahorita, que también obviamente presenta bastante dificultad. Aquí la función de la conducta parte mucho de las pautas de crianza. Sí, las contingencias a largo plazo aquí se reducen en lo siguiente. Si yo como padre estoy probablemente premiando demasiado a mi hijo por ejemplo, para que no llore o para que no muerda o para que no escupa, porque son conductas inadecuadas que se ven quizás muy seguido, pues lo más probable es que se mantenga en el futuro. Eso es una contingencia que lo que es un antecedente prevé una conducta y posteriormente queda como una consecuencia que se puede mantener a largo plazo. Esas funciones de la conducta se transmiten en cuatro partes. Los tangibles, es decir, un objeto, por ejemplo, un dulce o un juguete que le guste, ¿cierto? La capacidad, o bueno, justamente como la necesidad más bien atencional y social, ¿sí? Que a veces no se reclama de la mejor forma y muchas veces se reclama es con conductas inadecuadas, igual con la anterior. La irregulación sensorial, que ya la vimos hace un momento, así muy por encima, y la evitación y escape con respecto, por ejemplo, a la exigencia de una actividad que puede que para nosotros sea poca, pero para ellos quizás sea mucha, y hay una evitación y escape al respecto, ¿sí? De lo cual obviamente podemos llegar a abordar un poco más específicamente dentro de las sesiones abordadas. Y finalmente, los mantenedores de la conducta son esos aspectos o esos factores que hacen que la conducta a hoy en día se mantenga, ¿sí? Y que a veces dificulta un poco el tema comportamental, se puede traducir en cinco aspectos. Uno, no se está comprendiendo lo que el niño o la niña intenta comunicar, ¿sí? Teniendo en cuenta que a veces la comunicación es muy limitada y muy difícil para ellos en la manera que lo intentan. Si no lo comprendemos, pues para él va a ser o para ella va a ser muy frustrante, ¿sí? Que no lo entendamos. Dos, no hay un apoyo verbal o visual conciso que le permita estructurar su rutina, ¿sí? Si se hacen actividades todos los días diferentes, que él de pronto no prevea qué se va a hacer, ese es el problema, que él no prevea o que no sepa qué es lo que va a pasar y él, digamos más que el por qué, como decir, listo, estoy viendo y ya me dijeron por lo menos que vamos a hacer esto, listo, yo estoy tranquilo porque o tranquila porque lo vamos a ejecutar, pero si lo hacemos sin avisarle, sin decirle, sin comunicárselo verbal o visualmente, va a ser muy difícil y la persona quizás se altere, sí, básicamente. Tercero, las contingencias. Recordemos lo que es, digamos, se antecede con una conducta y que probablemente sea una consecuencia que se mantenga, no están siendo inmediatas o están siendo erróneas. Es decir, si estamos premiando a la persona con autismo por haber escapado o mordido, etcétera, pues lo más probable es que lo vuelva a hacer, ¿cierto? Si yo veo que mi hijo se esfuerza, mi hija se esfuerza por hacer la actividad y permanece 3 minutos más de lo que permaneció hace 2 días, excelente, podemos realizar una contingencia ahí. ¿Qué sería? Un aplauso, bueno, pues si es hipersensible auditivamente más bien no, sino como muy bien, o lo podemos, digamos, dar un juguete que le guste, o un descanso, o otro estímulo diferente, ¿sí? Eso tiene que ser muy a la par justamente con lo que vamos a tratar de reforzar. ¿Para qué? Para que se mantenga en el futuro, ¿sí? Cuatro, no hay un refuerzo diferencial de otras conductas alternativas. Es decir, si mi hijo o mi hija se pone muy agresivo y resulta que mordió y pues obviamente yo mi primera reacción es regañarlo o por ejemplo quitarle todo lo que a él le gusta o imprimirle fuerza física, que obviamente ninguna de las tres es recomendable, pues aquí hay un problema y es que él no está sabiendo.
digamos, cómo tener otro repertorio diferente para que él actúe de otra forma mucho más funcional en ese tipo de situaciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, si está mordiendo, entonces le podemos dar, por ejemplo, no sé, estímulo que él pueda morder, podemos decirle que respire, podemos decirle que podemos hacer un pare, un descanso. Eso lo podemos ver ahorita en las estrategias de regulación, ¿cierto? Y son por ejemplos. Y quinto, la dificultad en la generalización de conductas funcionales adquiridas en un contexto específico. Resumo, a veces se dificulta propiamente como extender o llevar a cabo lo que yo aprendo con una persona con autismo. O sea, yo como una persona con autismo, me es difícil, por ejemplo, llevar lo aprendido en terapia a la casa si lo que yo hago en terapia en casa no se está presentando igual. Por eso es muy buena la comunicación, es necesaria entre terapeutas, entre padres e incluso entre profesores si están presentes también en el proceso, ¿vale? Este tema de la generalización también es un reto muy grande para las personas con autismo para que obviamente puedan trabajarse y eso se resume a llevar todas las conductas aprendidas a todos los contextos naturales de la persona. ¿Listo? Es muy importante aprender a diferenciar entre una pataleta y las crisis. Las pataletas generalmente tienen un propósito. Además, el niño está intentando conseguir algo. Por otro lado, el niño normalmente suele tener control sobre su propio comportamiento y como veíamos anteriormente, esto suele estar muy relacionado con la función de la conducta. Es decir, acá debemos evaluar si el niño está tratando de conseguir algún refuerzo atencional, social, tangible, entre otros. Por otro lado, las crisis son una reacción, ¿sí? Que puede suceder ante un estímulo, situación o ante un contexto determinado. Usualmente están fuera del control del niño, suelen presentarse como una reacción que adopta como lucha o huida y también puede suceder cuando sus sentidos están expuestos a demasiada información, que sería lo que se conoce como sobrecarga sensorial. Es por ello que ante la conducta inadecuada o pataleta se debe considerar lo siguiente. Primero, el niño está buscando atención. El niño busca acceso a algún objeto o actividad. O tal vez busca escapar o evitar alguna exigencia o estímulo. Bueno, en cuanto a las estrategias de regulación conductual, eh, como parte general, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el adulto debe tener un autocontrol. De la misma manera, eh, tenemos que ser referentes de la conducta para el menor que lo requiera en ese momento. Es decir, en la medida que nosotros conservemos el autocontrol, en esa misma medida ellos también lo conservarán. Bueno, entonces vamos a hablar de las estrategias según el tipo de conducta. En cuanto a las conductas disruptivas, bueno, en cuanto a las conductas disruptivas encontramos momentos de irritabilidad, irritabilidad que a veces se presenta en menor, moderado o alto grado. Entonces, podemos utilizar algo de calma motora, ya sea en la espalda, ya sea en la cabeza, donde sobamos suavemente, donde no podemos colocar de pronto una actitud hostil en ese momento. Cuando culmine la conducta disruptiva, podemos tomar de pronto una desensibilización sistemática sobre la misma. También es necesario en las conductas disruptivas, en este tipo de conductas necesitamos establecer rutinas, anticipar al niño a las personas que va a ver, anticiparlo ante las acciones que vaya a realizar durante el día. En cuanto a las conductas estereotipadas, encontramos movimientos repetitivos, ya sea en la cabeza o balanceos en el cuerpo o movimientos de las manos. Estas conductas por lo general requieren un sosiego inmediato apenas se presenten, un apoyo verbal inmediato apenas culmine la conducta estereotipada, diciéndole pues que debemos tratar de disminuirlas.
Sin embargo, las conductas estereotipadas siempre van a ser disminuidas. Es poco a poco que va a ir sucediendo este proceso. En cuanto a las conductas pasivas agresivas, debemos abordar abiertamente cuáles son los sentimientos negativos que está sintiendo el paciente, porque ellos lo que están haciendo es expresarlo de manera indirecta. Al abrir nosotros el tema, al hablarlo claramente, estamos permitiendo que él no lo haga de manera agresiva pasiva, sino que lo maneje de una manera directa, donde él nos exprese, ya sea por señalamientos o por habla, lo que realmente le está molestando. Entonces, en cuanto a las conductas agresivas, esas estrategias nos pueden ayudar para evitar o disminuir las mismas. Bueno, dentro de las conductas heteroagresivas encontramos estrategias de reforzamiento positivo y negativo, donde podemos utilizar estrategias como eliminar de pronto un hobby, algo que le guste al menor, como el televisor. Un ejemplo, se puede retirar en horarios que de pronto nosotros consideremos que ellos puedan ver televisión en caso de que se presente una conducta heteroagresiva. Este tipo de reforzamientos se deben de explicar al menor en el momento que culmina la heteroagresión, no en el momento que se está presentando esta dicha conducta, ya que puede promoverla mayor. Y por supuesto, debemos evitar un poco el tema de gritar, el tema de alterarnos nosotros también, como ya lo habíamos hablado inicialmente, el ser referentes y el guardar el autocontrol. Bueno, en cuanto a las conductas autolesivas, es primordial evitar en el momento que se presentan como una invasión de espacio personal, ya que se puede convertir en una conducta heteroagresiva. Cuando se presentan las autolesiones, es importante hacer el acompañamiento en esas transiciones que pasan de una actividad a otra, ya sea como música, algún estimulante que lo relaje. Y pues también es importante que cuando culmine la conducta autolesiva, pues inmediatamente pues nosotros cambiemos el foco atencional y no reiteremos la situación que sucedió, porque es probable que retorne a la conducta autolesiva. Bueno, en cuanto a las conductas inadecuadas, ese momento de pronto el apoyo verbal no nos serviría como estrategia de este tipo de conducta para regularla. En cuanto a cuando se presentan las conductas inadecuadas, podemos ante la conducta señalar la conducta que se espera, la conducta deseada. Hacerlo por señalamientos es muy efectivo porque reduce la conducta inadecuada o a veces la elimina. Entonces podemos apoyarnos un poco ese señalamiento de la conducta deseada mediante pues el modelamiento, mostrándole de qué forma y cómo queremos que se realice la conducta, en qué lugar, en qué momento, haciéndolo nosotros mismos como modelos y luego pues permitiendo que ellos también lo hagan. También podemos utilizar moldeamiento, donde podemos utilizar un reforzador por el cual motive esa conducta deseada y dejar a un lado el tema de la conducta inadecuada. Bueno, en cuanto a las conductas evasivas, encontramos que como estrategia que pues no es el momento como de evaluar al niño en el apoyo verbal cuando se está presentando la conducta evasiva, ¿no? No es el momento de decir que lo que está haciendo está mal, sino que es el momento de pronto de realizar una conducta espejo, nuevamente de modelamiento por imitación, donde nosotros como adultos señalamos por imitación la conducta deseada de la forma en que queremos que ellos la realicen o cómo la realicen. Bueno, en cuanto a las conductas oposicionistas,
tal vez no es el momento de realizar como estrategia alguna actividad. Es importante cambiarlos de contexto. De pronto, si están en el salón, los cambiamos, vamos un ratico, damos una vuelta al parque, como tiempo fuera, o lo cambiamos de contexto, ya sea hacia la sala o hacia otros lugares donde pues pueda como respirar, exhalar y nuevamente retomar. Entonces, no, la estrategia en las conductas oposicionistas no es como continuar con la actividad que veníamos haciendo, sino es como tomar un alto y hacer un cambio de contexto o un tiempo fuera de unos minutos según la edad del paciente. Colocamos los minutos, si tiene 5 años, entonces 5 minutos, mientras culmina la conducta evasiva, la conducta oposicionista. Bueno, las conductas aprendidas son todas aquellas que los niños toman como referente de las que nosotros mismos realizamos. Las estrategias, cuando ya tienen una conducta aprendida, las estrategias para manejar este tipo de conductas es que nosotros empecemos también a tener un cambio para que asimismo ellos también puedan realizar ese cambio, porque sí puede llegar a cambiar una conducta por otra en caso de que haya adquirido una conducta aprendida que no es conveniente para el niño. Bueno, en cuanto a las conductas evitativas, cuando tenemos un niño que de pronto no quiere ir a cierto lugar, no quiere enfrentarse a cierto estímulo, no debemos exponerlo al estímulo directamente, sino que tenemos que ir a una técnica de exposición en la que poco a poco se va acercando al niño el estímulo en tiempos prolongados. Entonces, si tenemos una situación, una conducta evitativa por un ruido, tenemos que ir exponiéndolo poco a poco al ruido. Si es una conducta que de pronto se trate de aprender a coger un transporte, poco a poco tenemos que ir dándole apoyo verbal, acercándolo a los sitios donde pues pueda tomar transporte, a esos estímulos que vienen con ello, el sonido, el comportamiento de las demás personas. Entonces, en las conductas evitativas, la estrategia más idónea es efectivamente acercarlos poco a poco al estímulo tenido. Bueno, en cuanto a las conductas desafiantes, a veces es importante utilizar pictogramas, imágenes, de decirles qué esperamos de ellos, sin necesidad de estar diciéndoles lo que no queremos de ellos, lo que constantemente hacen mal, no. La idea principal es siempre señalarles cuál es la conducta deseada y no reiterarles en conductas desafiantes qué es lo que no hemos, cuáles son las expectativas que no se han cumplido, es mejor no reiterar. Bueno, en cuanto a las conductas asociales, podemos unificar algún tipo de objeto, algún tipo de lugar o hobbies que tenga el paciente con los sitios donde haya ese objeto o donde se tenga que encontrar el estímulo tenido con el hobbies que tiene el niño, y de esa manera pues podríamos disminuir como estrategia esas conductas asociales. Es importante saber que cada niño es un mundo y pues cada niño necesitará estrategias diferentes. Sin embargo, pues en general estas son como esas estrategias que podemos ver en las diferentes conductas, y pues recordando que, como inicialmente hablábamos, que el autocontrol y ser referentes es una de las más importantes para no engancharnos con la emoción que el niño está sintiendo en ese momento y no promover estas conductas que no deseamos.
Bueno, en cuanto a mitos, el tema de medicamentos psiquiátricos, bueno, tenemos varios mitos y bueno, uno de ellos es que quien consume medicamentos psiquiátricos está loco. Definitivamente, eso es algo que no va más allá del mito, como lo dice la palabra, sino que por lo contrario vienen a mejorar la calidad de vida de la persona. Entonces, los medicamentos psiquiátricos vienen a mejorar la calidad de vida de la persona, sin embargo, no vienen a convertirnos en esa palabra como es locos. Bueno, también tenemos la mitología que se crea cierta dependencia de los medicamentos. Por lo general crean más dependencia medicamentos analgésicos para evitar el tema del dolor. Los medicamentos psiquiátricos son muy pocos realmente los que causan dependencia. Es más, muchos de ellos no tienen dependencia. Entonces, digamos que sí son aptos para el uso humano. Y como tercer mito, a veces tenemos temor de pensar que la medicina psiquiátrica venga a causar daños cerebrales, daños en el cuerpo, y por lo contrario, la medicina psiquiátrica viene a fortalecer el cerebro, no viene a causar daños en el cuerpo y tampoco en el mismo cerebro. Bueno, estas son como algunas estrategias conductuales que podemos compartir con ustedes de cada una de las posibles conductas que se puedan presentar. Y pues también espero que hayamos podido resolver estas dudas que a veces tenemos por los medicamentos psiquiátricos que vienen a mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, hola a todos. Continuamos con esta temática súper importante y súper interesante hasta el momento. Vamos a continuar con qué es una dieta sensorial y para qué nos sirve. ¿Listo? Pero antes de iniciar y abordar este tema, es importante reconocer y saber qué es la integración sensorial, dado que de la integración sensorial se deriva todo esto de la dieta sensorial. Listo, entonces, lo primero que debemos saber es que la integración sensorial es una de las ramas de atención de la terapia ocupacional, ¿verdad? Entonces, la integración sensorial, ¿qué busca? Busca el registro, la modulación, la planeación, la organización y la respuesta frente a diferentes estímulos sensoriales, ¿listo? Entendemos que hay estímulos de toda clase, estímulos táctiles, vestibulares, propioceptivos, estímulos visuales, auditivos, olfativos y estímulos de gusto. ¿Qué buscamos dentro de la integración? Entonces, que todos esos estímulos lleguen a ese sistema nervioso central y se logre ver un buen registro, ¿listo? Una modulación del estímulo, una organización de toda esa información referente a los diferentes sistemas sensoriales y luego hay una organización y como respuesta obtenemos el comportamiento o la respuesta sensorial. ¿Listo? Digamos que eso es lo que buscamos desde la integración sensorial. Y así adaptándonos frente a los diferentes entornos y situaciones que al niño se le presenta a diario. Perfecto, entonces ya identificamos qué es integración sensorial. Sabemos que es una de las partes que atiende terapia ocupacional, sabemos que nos sirve para evaluar, analizar y favorecer todas esas respuestas sensoriales, cómo el niño las está recibiendo, esas necesidades también por parte del niño, a partir de todo lo que observamos desde sus sistemas sensoriales, todos los que ya habíamos mencionado. Entonces, cuando evaluamos, hacemos esa valoración y vemos que a nivel de alguno de sus sistemas están habiendo falencias o dificultades, entonces escogemos como estrategia lo que es la dieta sensorial. Entonces, a continuación vamos a hablar de qué es una dieta sensorial. Bueno, entonces, la dieta sensorial es una de las estrategias de las muchas que hay desde terapia ocupacional, enfocándonos desde integración sensorial para regular todas estas respuestas sensoriales. Entonces, tenemos que es una estrategia, como ya se los había dicho, de intervención que consiste en
programar, planificar diferentes tipos de actividades sensoriomotoras de acuerdo a las necesidades que encontramos en esa valoración y en esa observación. Cabe resaltar que estas dietas sensoriales son específicas para cada chico. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, una dieta sensorial de uno de nuestros chicos no le puede servir esa misma dieta sensorial a otro de nuestros chicos, porque recordemos que es individual por cada necesidad que vemos y las necesidades cambian. Puede que esté afectado el mismo sistema sensorial, mas no es la misma necesidad o lo que el chico requiere para regular esa respuesta. ¿Listo? Entonces, que quede claro que las dietas sensoriales solamente son individuales para cada de nuestros chicos. Estas se deben aplicar de forma diaria, ¿listo? Forma controlada por tiempos, no es de que yo entonces voy a aplicar esta dieta para todos mis chicos y la voy a programar todo el día sin un control, porque podemos afectar un poco más a nuestros chicos y esas necesidades que valoramos y observamos. Una de las preguntas que más nos hacemos frente a las dietas sensoriales es qué vamos a lograr o cuál es el objetivo de estructurar o planear una dieta sensorial. Entonces, el objetivo principal es permitir que el cuerpo se organice, reciba la información, organice toda esa información y logre dar respuestas adecuadas frente al estímulo, al entorno, a la actividad o a lo que buscamos que el niño realice. ¿Listo? Entonces buscamos que esta conducta sea de tiempo prolongado, ¿listo? De tiempo larguito, ¿listo? También buscamos, estas dietas nos ayudan mucho a que el niño se encuentre atento, sus tiempos de atención sean un poco más largos, se adapte mucho más fácil al entorno, ¿listo? Entonces se adapte más como yo respondo, si me siento bien o no me siento bien frente a la actividad, lograr permanecer durante esta actividad, lograr tolerar un poco más esta actividad que presenta estos estímulos que a veces o nos desagradan o constantemente estamos buscando otro tipo de estímulos, ¿listo? Entonces eso es como el objetivo principal de la dieta. Es importante lo que les decía anteriormente y vuelvo a resaltar porque es una parte muy importante, la duración de la dieta. Entonces, ¿cuánto estamos aplicando la dieta? ¿Sí? Entonces no es de que yo cojo una dieta y se la aplico durante 2 horas, porque como les decía, podemos afectar muchísimo más todos estos sistemas sensoriales. ¿Listo? La frecuencia, entonces, ¿cómo el terapeuta está realizando esta dieta diaria? 1 vez, 2 veces, ¿cuánto requiere el niño? Lo que les decía, la duración de esta dieta, de estas actividades, porque, vuelvo a recordar, son actividades especiales y estructuradas para el niño. Entonces, ¿cuánto estamos haciendo la actividad? ¿Cuánto dura la actividad? En el día, ¿cuántas veces tenemos que repetir esta dieta o estas actividades? Y la intensidad del estímulo, ¿verdad? Porque un ejemplo, no es lo mismo que yo haga un roce suave a un roce fuerte, ¿sí? Entonces, la intensidad, ¿con qué intensidad estamos haciendo este estímulo para que el niño logre, lo que les decía, adaptarse, tolerarla, organizar y dar respuestas acordes, y esta nos ayude. Súper importante. Entonces, ¿bajo qué herramientas vamos a trabajar esa dieta sensorial? Entonces, 1, satisfacer las necesidades que está buscando el niño o la niña en ese momento. 2, facilitando calma. 3, facilitando alerta. Y actividades de organización. ¿Listo? Entonces, a continuación les voy a explicar cada una de esas herramientas un poco más para ser más claros. Vamos con técnicas de calma. Entonces, ¿qué queremos decir con técnicas de calma? Técnicas o actividades o estímulos que generen en nuestro niño o niña tranquilidad, relajar, regular, calmar, ¿listo? Ese estado de movimiento, ese estado de alerta, esa inquietud que tenemos dentro de la actividad. Recordemos que estas técnicas son bajo las dietas sensoriales. ¿Qué quiere decir? Y les vuelvo a recordar, bajo un tiempo estipulado por un terapeuta ocupacional en integración sensorial, ¿listo? Recordemos que si nos pasamos de ese tiempo o hacemos el estímulo de forma inadecuada, podemos generar un efecto contrario al que buscamos. Podemos generar más activación, más alerta, más irritabilidad. Entonces es muy importante que todas estas actividades estén bajo la supervisión de un profesional, el terapeuta ocupacional integrado sensorial, ¿listo?
Primera técnica, temperaturas cálidas. Entonces, con esto que decimos, estímulos con cambios de temperatura, si es de relajación, si buscamos relajar, lo que esté tranquilo, temperaturas calienticas, tibiecitas, cosas así, como compresas calientes, listo, que nos ayuden a relajar toda esa parte muscular. Cuando el niño está muy alterado, que vemos como que está muy irritable, que está muy inquieto, podemos también trabajar un poco lo que es el cambio de temperatura fuerte a temperatura fría, ¿listo? Compresas de hielito, cosas que nos regulen también, nos hagan ese cambio fuerte para ese estímulo regular. Pero, vuelvo y repito, bajo la supervisión del terapeuta, ¿listo? Presión profunda, entonces en presión profunda, ¿qué queremos decir? Presión fuertecita, ¿listo? Leve es algo muy superficial, profunda, si buscamos hacerla fuertecita. Obviamente desde que el niño la tolere, ¿listo? No podemos llegar a generar un estímulo donde no lo tolere, podemos generar irritabilidad. Entonces, presión, busquemos que ese tipo de presión sea de lo más lejos a lo más cerca de nuestra línea media, desde lo más distal a lo más proximal de nuestra línea media. ¿Listo? De piecitos hacia arriba. Vamos haciendo presioncitas hacia arriba, calmando o esas descargas de peso. ¿Listo? También lo podemos hacer con una pelota, de esas grandes, podemos ir subiendo, buscando también calma, regulación en esa parte de los estímulos que reciben todas las partes, todos los grupos musculares. Eso nos va a ayudar a calmar. ¿Listo? Estiramientos, entonces en estiramientos lo mismo, si vemos que la actividad está siendo un poco compleja, que el niño está inquieto, mucho movimiento, mucha necesidad de estímulos, entonces lo que buscamos es generar una pausa y hacer estiramientos de todos los grupos musculares, miembros superiores, miembros inferiores, listo, hacer ese tipo de estiramientos nos va a ayudar también a regular bastante. Movimientos de balanceo lentos, entonces en estos movimientos casi siempre los buscamos hacer sobre equipos suspendidos. ¿Listo? Pues cuando no tenemos estos equipos suspendidos, lo que buscamos es generar balanceos en el mismo eje, pero que sean muy lentos, ¿sí? Porque si los hacemos rápido, lo que les digo, vamos a lograr es que el niño se active muchísimo más. Entonces, lentos y unidireccionales. Si vamos hacia el frente, solo hacia el frente. Lentos, muy lentos. Busquemos que ese balanceo sea muy lento para que el niño también logre regular y lograr esa calma que estamos buscando. A nivel olfativo podemos trabajar con fragancias suaves, no fragancias tan dulces, ¿listo? Y lo otro es adaptar el entorno. Si vemos que está muy alterado, irritable, busquemos que el entorno adaptarlo en el sentido de que haya baja luz, el ruido sea disminuido, sea más bien un ruido lento, suave, buscando lo que les digo, esa calma. Esas serían como las principales técnicas de calma que se trabajan dentro de una dieta sensorial. Todo bajo tiempo. ¿Perfecto? Vamos con técnicas de organización. Entonces, con organización, ¿qué buscamos? Que haya toda esa parte de recibir, analizar, organizar, planear y dar respuesta a todos esos estímulos. Entonces los estímulos tienen que ser igual, controlados por tiempos, medir la intensidad de este estímulo y cómo lo estamos ejecutando, ¿listo? Entonces, la primera técnica es técnica de vibración en extremidades, entonces con esos masajeadores que nos produce vibración, ¿listo? Eso que genera un estímulo que llega al sistema nervioso central, analiza cómo yo logro a esa vibración organizarme, planear mejor y dar una respuesta. Igual, lo que les digo, todo controlado y supervisado. Otra de las técnicas de organización es empujar. Todo lo que tenga que ver con descargas de peso, empujar. Entonces, el peso siempre tiene que ser acorde pues al niño, a la estatura, al peso y a la capacidad y fuerza y resistencia que tenga el niño. No podemos poner altos pesos porque podemos generar una lesión grave a nivel muscular, ¿listo? Y un agotamiento y un cansancio y una fatiga muscular, que eso no es lo que buscamos. En este caso no buscamos ese tipo de cansancio, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Puede ser pesos, leves pesos, objetos que sean más bien del tamaño del niño, empujar, llevarlos de un lado al otro, ¿listo? Ahí generamos toda esa parte de organización, planeación,
¿Listo? Lanzar, entonces lanzar objetos. Igual también trabajemos un poco con peso, lo que les decía. No gran peso, pero sí unos pesitos que nos ayuden mucho toda esa parte de planeación. Cómo estamos manejando esas cargas, cómo debo hacer el lanzamiento, el movimiento, cómo recibo también esa información, cómo la debo organizar para dar la respuesta. Levantar, entonces igual levantar pesos. Uno era empujar, el otro es levantar. ¿Listo? Masticar, entonces importante. La masticación, aparte de que estamos trabajando toda esa parte oral, también estamos trabajando mucho lo que es esa regulación, esa planeación, ¿sí? Para eso también estamos produciendo un estímulo tanto táctil como gustativo, y eso hace que nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro requiera mayor organización. ¿Listo? Entonces, masticar, digamos, desde que no haya intolerancia de pronto a alguna textura, puede ser objetos, les decimos objetos crunchies, como sucaritas o cositas así que nos suenen, ¿listo? Que al masticar tengamos que hacer la fuercita y también genere ese estímulo. Nadar, una de las actividades importantes o deportes que nos ayuda más a esa organización es el tema de nadar, ¿listo? Aparte que estamos recibiendo todo tipo de estímulo, tanto sensorial como movimiento, vestibular, es importante esta actividad dado que nos ayuda a organizar. Y actividades con seguimiento de ritmo, entonces como bailar, pero buscar que no sea algo arrítmico, sino algo muy dirigido, movimientos que ellos logren ejecutar, logren seguir, porque al ver que no logramos ejecutar ese movimiento o es difícil, complicado, nos vamos a poner irritables y no vamos a lograr ejecutar la actividad. Técnicas de alerta. Entonces, ¿qué buscamos con estas técnicas o actividades o estímulos? Activar, ¿listo? Activar toda esa parte sensoromotora, ¿listo? Entonces, está la técnica de temperatura fría. Entonces, anteriormente les había mencionado una técnica de temperatura fría, pero esta técnica cambia un poquito en los tiempos y en cómo se debe proporcionar, ¿listo? En esta técnica buscamos hacer el cambio de temperatura frío para alertar, ¿listo? Alertar ese sistema, alerta, digamos que estamos como muy así somnolientos, entonces ponemos el frío y lo que vamos a hacer, el sistema nervioso lo primero que va a hacer es alertar, empezar a mover, como a despertar toda esa parte para activar al niño, ¿listo? Balanceo rápido, entonces tenemos que tener también mucho cuidado con este balanceo, porque igual anteriormente les había mencionado un balanceo lento, tendrá un balanceo un poco más controlado, más como de relajación, de calmar. Este va a ser un poco rápido y vamos a buscar hacerlo en diferentes direcciones, activando igual ese sistema nervioso central y alertando también como de, hey, tengo que reaccionar. Mucho cuidado con estos tipos de técnicas porque estos van por tiempo, porque podemos generar una dificultad a nivel vestibular, ¿listo? Podemos generar náuseas, podemos generar mareos en los chicos. Entonces, con lo que les he dicho en todas estas técnicas es controlado y bajo la supervisión, ¿listo? Este balanceo tiene que ser rápido, de reacción, más de movimiento, de reaccionar, de control postural, de cómo yo me voy a controlar, porque si no, puedo caer. Iluminación, entonces la iluminación, la anterior para calmar era bajita, ¿listo? Más bien tirando como al oscuro. Esta es brillante, ¿listo? Cosas que active a nivel visual. Movimientos rápidos, entonces igual que ese balanceo lo podemos hacer en equipo suspendido o sobre nuestro propio eje. Movimientos rápidos es como saltar, correr, movernos rápido, ¿listo? Pararnos, sentarnos, cosas que hagan que nuestro cuerpo esté en constante movimiento y pero que sea rápido. Sentarse en una pelota, entonces muchas veces en nuestras terapias hemos visto que a nuestros chicos nos sientan en una pelota grandota y empiezan a hacerle diferentes tipos de estímulos, como saltar sobre la pelota, movernos sobre la pelota, hacer movimientos bidireccionales, diagonales, hacia el frente, hacia atrás, listo, todo eso va a activar ese sistema nervioso. Música fuerte y rápida, entonces estímulos auditivos rápidos, sonoros, que el niño despierte, active para lograr las respuestas. Olores fuertes y estímulos visuales, ¿listo? Entonces estímulos visuales de muchos colores, de diferentes formas. Recordemos que estas técnicas pueden generar, al no ser controladas, diferentes reacciones, como las náuseas, los mareos. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo generamos estas técnicas o estos estímulos. También esto va para ciertos chicos, porque hay otros que no se les puede aplicar ninguno de estos estímulos por recomendaciones médicas. Entonces tener siempre mucho cuidado con esas recomendaciones y
cómo el terapeuta o el integrador sensorial genera esa valoración y la plantea. Lo que les contaba al principio, la dieta sensorial es para cada chico diferente, aunque vemos que, un ejemplo, mi hijo tiene dificultades vestibulares, mi hijo es en clases como somnoliento, pero yo no le puedo aplicar un movimiento rápido sin yo antes haberlo evaluado. ¿Listo? Entonces, estas son las técnicas principales dentro de una dieta sensorial. Es algo muy general. Recuerden que por cada niño se va evaluando muchísimas más cosas y vamos generando, bueno, puede aguantar por tanto tiempo, tantos minutos, vamos a hacerle este estímulo táctil con ciertas texturas. ¿Listo? Estas serían como las más generales y las que nos ayudarían un poco dentro de esos procesos, tanto de calma, procesos de alerta, procesos de organización. Para finalizar este tema, vamos a dar unas últimas técnicas y es relacionado a la alimentación de los chicos. Claro está, desde una supervisión del médico tratante o nutricionista. Recomendamos desde las diferentes áreas terapéuticas siempre tener muy controlado la cantidad de dulce que consuma el niño, dado que el azúcar es un activador. Entonces, si buscamos regular o buscamos generar esa organización de la información, el dulce nos va a llevar a estados de excitación, lo que hace que sea más difícil esa regulación y ese control. Entonces, como les digo, recomendamos ese control, bajarle bastante al dulce y alimentos, consumir alimentos como fruta, vegetales, que nos ayude a una mejor digestión, dado que al no haber una buena digestión en el niño, eso va a causar también irritabilidad, estados de alteración, crisis, por la incomodidad y el malestar. ¿Listo? Agradecemos la atención prestada, esperamos la información sea útil para ustedes y para los niños y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.